Es una fría mañana de otoño, a principios del siglo XV. En un campo embarrado, se forman lentamente las filas de caballeros acorazados. Las placas de metal de sus armaduras brillan tenuemente en el brumoso amanecer, y apenas se pueden ver los rostros tensos de los hombres bajo sus yelmos. Frente a ellos, a lo lejos, se encuentra una infantería aparentemente simple, cientos de arqueros con arcos largos en sus manos. El aire está pesado por la expectación. Y entonces sucede, de la nada, el sonido de 1000 cuerdas de arco corta el aire. Nubes de flechas oscurecen el cielo por unos segundos y antes de que los soldados se den cuenta de lo que está sucediendo, caen sobre los caballeros como una lluvia mortal. Caen caballos, los hombres gritan de dolor y la confusión se apodera de la gloriosa caballería. Un arma de madera curvada y cuerda acaba de decidir el destino de la batalla antes incluso de que se llegara al combate cuerpo a cuerpo. Escenas como esta no eran excepcionales en la Edad Media. El arco, una simple herramienta de madera y tendones, se convirtió en manos de un tirador experimentado en una de las armas más devastadoras de su tiempo. Podía matar a distancia, perforar armaduras y sembrar el miedo en las filas enemigas mucho antes de que pudieran siquiera acercarse. En las crónicas medievales encontramos descripciones de tormentas de flechas que caían tan densamente que oscurecían el cielo, como señaló un testigo ocular de una batalla. Descripciones similares no son exageradas. Investigaciones actuales confirman que las flechas de los arcos de guerra causaban heridas comparables a los efectos de las armas de fuego. En este vídeo descubrirán cómo las afiladas flechas podían penetrar las armaduras y qué estragos podían causar en el cuerpo humano. También descubriremos el arduo entrenamiento que debía seguir un arquero medieval para aprender a lanzar una salva de flechas tras otra. Veremos batallas famosas en las que las lluvias de flechas decidieron el destino de reyes y ejércitos enteros. Y déjense sorprender, en un momento revelaremos también qué legado dejó la arquería medieval en nuestra era moderna. Prepárense para un apasionante viaje en el tiempo que revelará los secretos de los maestros arqueros y sus armas mortales, desde la Edad Media hasta nuestros días. Początki lukostrzelby a hruzas kushe, los inicios de la arquería y el terror de la ballesta. El arco y la flecha han acompañado a la humanidad desde la prehistoria, como herramienta de caza y combate. Sin embargo, fue en la Edad Media cuando la arquería experimentó su mayor auge, especialmente en Europa. Al principio, el arco se usaba en las batallas de forma más bien complementaria. Los ejércitos de la Alta Edad Media preferían el combate cuerpo a cuerpo, y los arqueros se situaban en los márgenes del campo de batalla. Sin embargo, ya entonces, una sola flecha podía cambiar la historia. Un ejemplo legendario es la batalla de Hastings en 1066, donde se dice que el rey inglés Harold cayó tras ser alcanzado por una flecha en el ojo. Al menos así lo representa el famoso tapiz de Bayeux. Esta escena, ya sea adornada por los cronistas o no, muestra gráficamente que incluso un comandante bien protegido podía sucumbir a una simple flecha. En el siglo XII, aparece en los campos de batalla europeos la ballesta, un arma de proyectil que podía dar a sus virotes, dardos, una enorme fuerza de penetración y, además, no requería un entrenamiento tan largo como el arco. La ballesta era tan temida que la Iglesia, en el Concilio de Letrán de 1139, prohibió el uso de este arte mortal de ballesteros y arqueros contra cristianos. La prohibición se aplicaba a las guerras entre cristianos, ya que a los ojos de la Iglesia, disparar con estas armas era aborrecible para Dios. Esto también dice mucho del terror que inspiraban la ballesta y el arco. Sin embargo, contra enemigos no cristianos, los arcos y ballestas se siguieron utilizando sin restricciones. Durante las cruzadas, por ejemplo, los caballeros europeos se enfrentaron a arqueros sarracenos a caballo ligero, que podían hostigarlos desde lejos con lluvias de flechas y desaparecer rápidamente. Por ejemplo, en 1187, en la batalla de Hattin, los arqueros sarracenos cubrieron constantemente con flechas a los cruzados atormentados por la sed, hasta que el exhausto ejército cristiano colapsó por completo. Esto también demostró la ventaja que daba la táctica de combate a distancia en el insoportable calor de la región. Así pues, la ballesta y el arco infundían respeto, y aunque los señores caballeros no cumplían la prohibición eclesiástica,
entendían bien cuán efectivos parecían ser los disparos de estas armas. Wzestup Dlouheholuku a Mongolska Hrozba, el ascenso del arco largo y la amenaza mongola. Alrededor del año 1180 aparece en manos de los arqueros galeses e ingleses el llamado arco largo, longbow. Era un arco de una sola pieza de madera de tejo, de unos 1,8 metros de largo, es decir, aproximadamente la altura del tirador. Se tensaba con toda la fuerza del brazo hasta la oreja, no solo hasta el pecho como los arcos más cortos. Con esto, obtenía una tensión de cuerda mucho mayor y daba a la flecha una energía destructiva. El caballero inglés William de Braose registró en 1188 una experiencia inquietante. Una flecha galesa le atravesó la cota de malla en el muslo, pasó por la pierna, perforó la silla de madera y mató a su caballo. Algo así superaba todas las expectativas. Resultó que ni siquiera un jinete armado con armadura estaba ya a salvo del arco largo. No es de extrañar que los ingleses comprendieran rápidamente el potencial de esta arma y comenzaran a utilizar el arco largo de forma masiva. Ya en 1298, el rey inglés Eduardo I utilizó cientos de arqueros con arcos largos para lograr una victoria aplastante sobre los escoceses en la batalla de Falkirk. Las flechas desbarataron allí las formaciones cerradas, schiltrons, de los lanceros escoceses, lo que permitió a los caballeros ingleses masacrar fácilmente las formaciones rotas del enemigo. Fue la primera gran demostración de fuerza del arco largo y confirmó a los ingleses que la inversión en el entrenamiento de arqueros valía la pena. No solo en Europa el arco era un arma temida. En el mismo período, los temidos jinetes mongoles recorrían las estepas asiáticas, armados con un arco compuesto réflex hecho de capas de madera, cuerno y tendón. Este arco más pequeño, pero con una enorme potencia, permitía a los mongoles disparar desde el lomo del caballo, incluso en movimiento, y cubrir al enemigo con flechas mortales literalmente al galope. En 1241, los ejércitos de caballería europeos sufrieron una aplastante derrota en la batalla de Liegnitz, Legnica, cuando los arqueros mongoles los dispersaron con una lluvia de flechas y rápidos ataques. Los mongoles eran además maestros del engaño y la táctica. A menudo fingían una huida, y durante la retirada disparaban las llamadas flechas partas hacia atrás, de modo que los caballeros que los perseguían se topaban con un diluvio de proyectiles. Gracias a esto, los conquistadores del este lograron dominar territorios inmensos. El arco como arma de guerra, en resumen, reinaba en todas las culturas, ya fuera el arco largo inglés de los tiradores de a pie o el ligero arco de caballería de los invasores mongoles. Historias similares encontramos en otros rincones del mundo. Los samuráis japoneses medievales consideraban el arco, llamado yumi, como una de sus armas principales, y sus arqueros a caballo estaban entre los terrores de los campos de batalla del lejano Oriente. También los indios norteamericanos o los guerreros turcos y árabes en Oriente utilizaron arcos hasta la llegada de las armas de fuego, con un efecto no menos destructivo. En resumen, el arco demostró ser un arma mortal en todas las civilizaciones, independientemente del continente o la religión. Smertici Silaluku, el poder letal del arco. ¿Qué hacía del arco medieval un arma tan temida? Era una combinación de varios factores. El alcance. Un arco de guerra potente podía disparar una flecha a una distancia de más de 250 metros. En prácticas de tiro, se dice que los mejores arqueros podían acertar incluso a 300 o 400 metros de distancia, especialmente con una flecha más ligera y en condiciones ideales. El alcance efectivo, en el que la flecha aún tenía suficiente energía para matar o herir, se estima en unos 200 metros. Pero incluso eso significaba que los arqueros podían matar enemigos mucho antes de que ellos mismos estuvieran al alcance de cualquier arma. En comparación, la ballesta de la época tenía un alcance similar, pero en la práctica se disparaba a distancias más cortas, alrededor de 100 a 150 metros, porque apuntar era difícil y el disparo más lento. La cadencia de tiro. Este fue el segundo factor clave. Un buen arquero podía disparar de 6 a 10 flechas por minuto. Las flechas de manos expertas volaban tan rápido que el enemigo podía tener la sensación de que no se enfrentaba a 100, sino a un ejército de 1000 tiradores. No es casualidad que al arco largo se le apode la ametralladora de la Edad Media. Su salva era devastadora y continua. Por el contrario,
El disparo de la ballesta era más lento. Un ballestero generalmente disparaba solo unos 2 virotes por minuto, porque tenía que tensar el arma lentamente usando un gancho de cinturón, gato, o incluso un torno. Esto significa que 10 arqueros con arcos largos podían enviar al objetivo 50 o más proyectiles en el mismo tiempo, mientras que 10 ballesteros apenas 20. En un enfrentamiento masivo, los arqueros podían saturar al enemigo con flechas y causarle pérdidas devastadoras antes de que él mismo pudiera responder. La penetración, poder de impacto. Una flecha disparada desde un arco de guerra volaba a una velocidad de unos 50-60 milímetros y llevaba una energía de unos 100-120 julios. Esto es mucho menos que la energía de un proyectil de arma de fuego. Los rifles o pistolas modernos tienen una energía varias veces mayor. Pero la flecha tenía sus ventajas específicas. Gracias a su forma aerodinámica y la estabilización por el emplumado, mantenía bien la dirección y, al impactar, concentraba la fuerza en la pequeña superficie de la punta afilada. Si la flecha alcanzaba una parte descubierta del cuerpo, penetraba profundamente en el tejido y causaba graves heridas internas. Las puntas de caza anchas creaban heridas lacerantes que sangraban abundantemente. La mera penetración de la flecha en el cuerpo podía ser mortal. Alcanzaba órganos vitales, e incluso con heridas menos dramáticas, existía un gran riesgo de pérdida de sangre o infección de la herida, especialmente si la punta se rompía dentro del cuerpo. Aunque los curanderos medievales desarrollaron herramientas especializadas para extraer flechas de las heridas de flecha eran temidas por el riesgo de inflamación y complicaciones. Por ejemplo, el príncipe Enrique, más tarde rey Enrique V, sufrió en 1403 una grave herida cuando, en la batalla de Shrewsbury, una flecha se le clavó en la cara, bajo el ojo izquierdo. Los médicos de la corte fabricaron una herramienta especial con la que extrajeron cuidadosamente la punta y limpiaron la herida con vino y la cubrieron con un ungüento curativo. Enrique sobrevivió gracias a esto y se recuperó en pocas semanas, aunque llevó una cicatriz en la cara el resto de su vida. 12 años después, ya como rey, lideró a los ingleses en la batalla de Agincourt, donde su antigua herida no le impidió triunfar. Este caso muestra que, con el cuidado adecuado, se podía sobrevivir incluso a una herida de flecha aparentemente mortal. Por supuesto, la mayoría de los soldados rasos no tenían tanta suerte y morían a causa de las heridas de flecha. Existían diferentes tipos de puntas de flecha para diferentes propósitos. Para el combate contra objetivos sin armadura o para la caza, se usaba la llamada punta ancha, broadhead, que tenía forma de hoja afilada y causaba devastadoras heridas lacerantes en los tejidos blandos. Por el contrario, contra oponentes acorazados, los arqueros usaban flechas con una punta estrecha similar a un punzón, un tipo llamado bodkin. Esta esbelta punta de acero podía concentrar la fuerza del impacto en una punta minúscula y literalmente perforar incluso objetivos muy resistentes. Según experimentos, un bodkin de un arco largo inglés pesado no solo perforaba la cota de malla, sino que a corta distancia penetraba incluso a través de una placa de hierro de una armadura más delgada. Muchos caballeros descubrieron así por las malas que no estaban a salvo del arco largo, ni siquiera con armadura de metal. Además, los arqueros no carecían de ingenio, no se limitaban solo a flechas ordinarias. En su arsenal también tenían proyectiles especiales, por ejemplo, flechas incendiarias. En la punta o justo detrás de ella, ataban estopa empapada en brea o aceite que encendían antes de disparar. Tal flecha ardía en vuelo y podía, tras el impacto, prender fuego a todo lo que fuera inflamable. Techos de paja, torres de madera, carros de suministros o municiones. Por supuesto, la precisión y el alcance de las flechas incendiarias eran menores, pero como arma psicológica y medio para sembrar el caos, servían excelentemente. Existían incluso flechas silbadoras, que estaban modificadas deliberadamente para emitir sonido. Tenían pequeños orificios o silbatos en las puntas. Cuando volaban por el aire, zumbaban y gemían. Esto lo usaban, por ejemplo, los mongoles para intimidar al enemigo o para dar señales a sus unidades. Oír tal gemido siniestro sobre la cabeza debía ser realmente angustioso para un soldado medieval. El efecto de una salva de proyectiles, además, no era solo físico, sino también psicológico. Imaginemos la situación de un soldado raso en la línea de batalla. Antes incluso de ver el rostro del enemigo,
Una lluvia de flechas comienza a caer sobre su escudo, una lluvia que parece interminable. Las flechas silban por el aire y se clavan en el suelo, en los escudos y en los cuerpos de los compañeros de armas. Tal experiencia podía quebrar la moral de un ejército antes incluso de que se enfrentara cara a cara con el oponente. La ciencia moderna confirma que los temores de los guerreros medievales a los arcos estaban justificados. Investigaciones arqueológicas recientes de restos óseos de períodos de batalla han confirmado que las heridas causadas por flechas se asemejaban en muchos aspectos a las heridas de bala. Por ejemplo, esqueletos de fosas comunes de la batalla de Visby, 1361, y Taunton, 1361, muestran rastros de perforaciones de cráneos y huesos por flechas. Un estudio de científicos británicos de 2020 incluso descubrió que las flechas disparadas desde arcos largos no solo podían perforar el cráneo, sino también causar una herida de salida, es decir, destrozar el hueso de manera similar a una bala. Bithvik Mistru, el entrenamiento de los maestros. Sin embargo, para que el arco pudiera mostrar su temible poder, necesitaba un tirador entrenado. Tener 1000 arcos no significaba nada si faltaban arqueros capaces de tensarlos y apuntar con precisión. El entrenamiento de los arqueros fue un esfuerzo nacional en la plena Edad Media, especialmente en Inglaterra. Los reyes ingleses se dieron cuenta de que un fuerte ejército de arqueros podía ganar una guerra y, por lo tanto, promovieron el desarrollo de la arquería entre el pueblo. Ya en el siglo XIII, surgieron las primeras leyes que ordenaban el entrenamiento regular del tiro con arco. En los siglos XIV, XV se añadieron más. Por ejemplo, el rey Eduardo III prohibió en 1363 en Inglaterra juegos populares como el fútbol o el balonmano, y ordenó que en el tiempo libre se practicara el tiro con arco. Más tarde, Enrique VIII continuó con esto, ordenando incluso que todo hombre debía tener un arco y disparar con él regularmente. También era importante asegurar suficiente material para la fabricación de arcos y flechas. La madera de tejo para los arcos se importaba del extranjero, y las leyes inglesas incluso prohibían su exportación. En cada aldea y ciudad debía establecerse un campo de práctica, los llamados butts, donde todos los domingos después de la misa los hombres se reunían para el entrenamiento de tiro con arco. Gracias a esto, los arqueros ingleses, que provenían en su mayoría de las filas del pueblo llano, campesinos, artesanos, eran muy valorados por los monarcas y formaban una parte clave del ejército. Se debía empezar desde una edad temprana. Los niños aprendían a manejar el arco desde la infancia, para que sus músculos y huesos se acostumbraran al enorme esfuerzo de tensar un arco potente. Los restos óseos de arqueros ingleses del naufragio del Mary Rose, hundido en 1545, mostraron que los arqueros profesionales tenían esqueletos considerablemente deformados. Especialmente el brazo izquierdo y la columna vertebral mostraban un crecimiento excesivo de las inserciones musculares y curvatura debido a la carga a largo plazo. En pocas palabras, el entrenamiento de toda una vida con el arco los convertía literalmente en máquinas musculares adaptadas para tensar un arco con una potencia de hasta 150 libras, aproximadamente 70 kilogramos. Una persona promedio de hoy en día ni siquiera podría tensar un arco tan potente con ambas manos. El entrenamiento no era solo sobre fuerza, sino también sobre técnica y resistencia. El arquero debía aprender a sacar rápidamente la flecha del carcaj, colocarla en la cuerda, tensar el arco y disparar. Y todo esto en una secuencia fluida, repetidamente y sin dudar, incluso en el caos del combate. A esto se añadía el apuntar a ojo a diferentes distancias, estimar el viento, disparar en parábola a larga distancia y el tiro directo a corta distancia. Por su habilidad y peligrosidad, los arqueros eran respetados y odiados. El enemigo no tenía piedad con ellos. Si un arquero era capturado, a menudo le esperaba un destino cruel. Una costumbre muy extendida era cortar o amputar los 2 dedos de la mano derecha, índice y corazón, a los tiradores capturados, para que nunca más pudieran tensar un arco. Se dice que de esta horrible costumbre proviene el gesto de los 2 dedos extendidos, el signo de la bebe, que los arqueros ingleses mostraban provocativamente a sus oponentes franceses. Querían mostrarles, miren, todavía los tenemos, y seguiremos lanzándoles flechas con ellos. Esta historia,
aunque quizás sea más leyenda que un hecho histórico, ilustra la reputación que tenían los arqueros. Luki Navitevnin Poli, arcos en el campo de batalla. El arco largo y la maestría de los arqueros ingleses se inscribieron indeleblemente en la historia durante la Guerra de los 100 años, 1337-1453. La primera prueba de fuego real fue en 1346, en la batalla de Crecy. El ejército inglés, numéricamente inferior, adoptó una posición defensiva en un terreno elevado y protegió a sus arqueros a los flancos con estacas de madera clavadas en el suelo. Cada tirador recibió 72 flechas, que clavaron en el suelo frente a ellos para un acceso rápido. Contra ellos avanzaba la caballería francesa, apoyada por ballesteros genoveses a sueldo. Pero el plan francés fracasó. Los ballesteros genoveses fueron sorprendidos por la tormenta de proyectiles inglesa y se retiraron. Los impacientes caballeros franceses decidieron arrollarlos y cargaron directamente. La caballería pesada tuvo que vadear terreno embarrado, y cuando se acercaron, fueron recibidos por otra salva de miles de flechas. Las flechas volaban tan densamente que parecía que nevaba, señaló el cronista Jean Froissart. Los caballos se encabritaban, los jinetes caían. Los que llegaron más cerca se toparon con el bosque de estacas afiladas. Al final del día, más de 1000 nobles franceses yacían en el campo. El arco largo había demostrado su valía. Varias décadas después, en 1415, se repitió un escenario similar en la batalla de Agincourt. El rey inglés Enrique V, con un puñado de hombres cansados, se enfrentó a una fuerza francesa muy superior. Enrique apostó todo a la táctica probada. Arqueros en los flancos, protegidos por estacas, en un campo estrecho y embarrado. La caballería francesa, apiñada y hundiéndose en el lodo, perdió la formación. Cuando se pusieron en marcha pesadamente, los ingleses abrieron fuego. Los caballeros que llegaron a las líneas inglesas estaban debilitados y desorientados. Los arqueros ingleses entonces tomaron hachas y cuchillos y se lanzaron sobre ellos cuerpo a cuerpo. El ejército francés fue aniquilado. Sin embargo, el arco no era todopoderoso. En 1429, en la batalla de Patay, la caballería francesa dirigida por Juana de Arco logró sorprender a los arqueros ingleses antes de que pudieran establecer sus posiciones defensivas, y los aniquilaron. En la batalla de Taunton, 1461, considerada la más sangrienta en suelo inglés, ambos bandos utilizaron arqueros masivamente. Un bando aprovechó la dirección del viento. El viento llevaba sus flechas más lejos, mientras que las flechas del oponente caían cortas debido al viento en contra. Los arqueros inteligentes recogieron las flechas inutilizadas del barro y las devolvieron a sus dueños. Shipi protiberñañi, flechas contra armaduras. ¿Podía la flecha realmente perforar la armadura de un caballero? La respuesta no es sencilla. Contra la cota de malla, contra la armadura altomedieval, cota de malla y cuero, un arco potente era inmensamente efectivo. La punta Bodkin la atravesaba como si nada. Contra la armadura de placas. La armadura de placas completa de la Baja Edad Media, hecha de acero de calidad, resistía mucho mejor. Las pruebas muestran que una flecha desde un arco largo a más de 100 metros generalmente no perforaba una buena placa. La abollaba, pero no la atravesaba. Puntos débiles. Sin embargo, si el caballero estaba más cerca o tenía una armadura más delgada, el bodkin podía penetrar. Además, la armadura de placas nunca cubría el cuerpo perfectamente. Tenía puntos vulnerables: las axilas, las ranuras de visión del yelmo, los huecos en las articulaciones. Un cronista francés en Poitiers, 1336, señaló que muchos franceses cayeron por flechas en la cara y las ingles. Los caballos. Un gran objetivo eran los caballos. Sus armaduras eran más débiles o inexistentes. Los arqueros a menudo apuntaban deliberadamente a los caballos. Un caballo herido o muerto significaba que el caballero caía y quedaba inmovilizado en el suelo por su propia armadura, convirtiéndose en presa fácil. Se conservan menciones de caballeros que encontraron 20 flechas clavadas en su armadura después de una batalla y aún así salieron solo con contusiones. Pero incluso ese caballero quedaba conmocionado por los impactos. La mayoría de los soldados no tenía armaduras de élite. En resumen, el arco no necesitaba matar a todos los caballeros. Bastaba con matar o herir a suficientes, y a sus caballos,
para que todo el ejército de caballería perdiera su fuerza de ataque. Las armaduras en Agincourt fueron descritas como alfileteros, llenos de flechas clavadas. Odkaz Středověkých mistrů, el legado de los maestros medievales, el fin de los ejércitos de caballería bajo el ataque de los arcos y posteriormente de las armas de fuego, significó el fin de una era. Es simbólico que en la batalla de Bosworth, 1485, a menudo considerada el fin de la Edad Media en Inglaterra, los arqueros volvieran a jugar un papel importante. Sin embargo, ya en el siglo XVI, la arquería comenzó a desaparecer de los campos de batalla, desplazada por las armas de fuego de la era moderna. Los rifles, aunque inicialmente más lentos y menos precisos, no requerían un entrenamiento de por vida y penetraban fácilmente las armaduras de placas. Pero el arco no desapareció por completo. Se convirtió en una disciplina deportiva y un pasatiempo aristocrático. Las historias de arqueros famosos perduraron. Las baladas de Robin Hood, el bandolero que protegía a los pobres con su arco, cautivaron la imaginación durante siglos. También es famosa la historia del tirador suizo Guillermo Tell, quien, según la leyenda, derribó una manzana de la cabeza de su propio hijo con un solo disparo de ballesta. La era moderna trajo un renacimiento del tiro con arco como deporte. Desde el siglo XIX se fundan clubes y se organizan competiciones. El tiro con arco fue incluso una de las disciplinas en los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1900, y una prueba más, casi cómica, de que el arco no está completamente muerto. Durante la Segunda Guerra Mundial, un excéntrico oficial británico, Jack Churchill, fue a la batalla armado, entre otras cosas, con un arco largo y una espada medieval. En una acción en 1940 en Francia, realmente disparó una flecha a un soldado enemigo y lo mató. Fue, aparentemente, la última muerte en combate registrada por una flecha en una guerra regular. Hoy en día, el arco se ha convertido en un símbolo de precisión, paciencia y determinación, cualidades que eran tan importantes para los arqueros medievales como la fuerza de sus brazos. Se puede decir sin exagerar que las guerras medievales habrían sido muy diferentes sin los arqueros. Espero que esta mirada a la historia de los arcos y flechas les haya interesado y enriquecido. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les ha gustado la explicación, me alegrará que le den me gusta y lo compartan con otros.